buenas noches. Es un gusto, un placer enorme estar con ustedes, siempre a través de la señal de plataforma. En esta oportunidad vamos a seguir conversando con ustedes referente a estos temas de tanto interés. Quiero nuevamente expresar mi saludo a mi estimado amigo Samuel, que estuvimos conversando y que el tema pues creó siempre una atmósfera para continuar un debate necesario y sobre todo actual sobre la realidad que implica en este caso los debates o los constructos sobre lo que son las ideologías políticas, los instrumentos de participación, en una era que en el país vive casi en una etapa cíclica donde hemos regresado a los personalismos, a las visiones hiperpersonalistas, que en su momento no se les ha llamado caudillismos, entre otros apelativos que se consideran pues cuando el poder es visto en una persona. Y eso pues por supuesto es producto de una ruptura, de una descomposición de lo que fue en su momento, y lo he planteado, de una democracia fracasada en temas de poder construir institucionalidad que fue utilizada como un medio y no como un fin. Y hoy pues no podemos hablar de medios y fines, sino que básicamente una instancia eminentemente planteada en esos términos. Por eso en esta oportunidad voy a tomar el otro lado del espectro, porque anteriormente me centré en lo que era específicamente las derechas, las ultraderechas, y lo que son los giros que en el mundo están tomando, digámoslo así, los partidos que se hacen sentir con este planteamiento. Vamos a plantear algo y que creo que en el estudio de las ciencias políticas se puede valorar, y es que las ideologías son inherentes al ser humano, y eso lo vemos en la sociología del conocimiento. El problema o los problemas que la ideología tiene es cuando ésta supera la capacidad de dar respuesta desde lo racional a los problemas humanos. Y eso ya se convierte cuando ocurre el fundamentalismo, el fanatismo, y se van generando hacia extremos totalitarios. Todas las ideas, a no ser puestas sobre la base de la experiencia y la empiria, se convierten en dogmas. Y cuando hay dogmas, no hay verdades, nada más que las que ese dogma dice. Entonces, ese régimen de verdad que las ideologías muchas veces penetran cuando la estructura quiere ser planteada así, lleva a las sociedades a grandes problemas. De hecho, por eso, cuando se hace una crítica a todo lo que son los sistemas ideológicos, se parte, el propio Marx lo decía en su momento, es la falsa conciencia, porque son mecanismos para poder encubrir los intereses reales que existen alrededor de los grupos de poder, que son los que manifiestan los senderos en muchas ocasiones, casi siempre, de las orientaciones políticas e ideológicas de las sociedades bajo los intereses propios del control del Estado. Ahora, por supuesto, no tener ideología tampoco es opción, porque el ser humano siempre busca estar, y aquí donde vamos a utilizar a Bobbio, Norberto Bobbio, hay dos posturas, hacia la libertad o hacia la igualdad, hacia el Estado total o hacia lo que es la libertad absoluta. Y en esos senderos es donde se mueven un poco las ideologías que las hemos tecado de izquierdas y de derechas. El martes, pues como abordamos pues todo el tema del hecho, vamos a ver un poquito las izquierdas, porque hay que ver las tensiones internas que atraviesa la izquierda contemporánea frente a tres grandes corrientes que son las que en el mapa se identifican. La primera, el socialismo clásico, que sigue siendo, digámoslo así, una perspectiva eh, predominante en buena parte del socialismo, la visión clásica del socialismo, que ha venido enfrentándose a lo que se le llama socialismo del siglo XXI, que fue una perspectiva más latinoamericana, con algunos matices. Después tenemos la socialdemocracia reformista, que es la izquierda que busca liberar tensiones entre la relación capital-estado y buscar una alternativa más hacia los centros. Y lo que ha sido una de las que ha tenido mayor fuerza, sobre todo en los países desarrollados, y que ha influenciado algunos sectores, que es el wokeismo o el progresismo identitario. A partir de eso, pues vamos a tratar la manera de plantear estas corrientes y las disputas ideológicas, los modelos de sociedad y sobre todo las diferencias para comprender el conflicto social, porque son respuestas a la ola de lo que hablamos de la gran derecha internacional, aquellos que ya utilizan ese, bueno, aquí en el país escuchamos los zurdos, ya escuchamos esas expresiones con atención, es que los zurdos, ya está en el lenguaje básicamente coloquial de mucha gente hablar de los zurdos. Es porque hay derecha, ¿va? Es decir, si yo digo que hay zurdos es porque hay derecha. Entonces,
las cosas se alinean. Y aquellos que hablan de la ideología como no existencia o le ponen nombre, un apellido a una ideología, es solamente un formalismo. Realmente quien carga esa ideología, el nombre de la persona, carga una tendencia política hacia lo que es la libertad, sus límites y por supuesto el concepto de desigualdades y sus deconstrucciones, como también muchos otros factores que son importantes. Por eso la izquierda obviamente entra en una crisis en el país, una crisis electoral y organizativa que enfrenta a rendir su identidad política ante un contexto marcado eminentemente con una hegemonía básicamente de la corriente de pensamiento que en el país se dirime desde la figura del presidente, ciudadano presidente de la República. Los cambios culturales, globales y la reconfiguración de los movimientos sociales han trascendido también. Por eso vamos a buscar la manera de entender desde algunos autores cómo se entiende un poco esta especie de crisis, porque es una crisis de identidad, una crisis electoral y una crisis de sentido. Ahora, fíjense de que a lo largo del siglo XX y XXI las izquierdas han experimentado profundas transformaciones, por supuesto, que han generado debates internos sobre la naturaleza de sus luchas, sus estrategias y sus horizontes políticos. Esto no es solamente en El Salvador, es a nivel internacional. Nosotros al inicio del siglo tuvimos aquel famoso, la famosa ola de las izquierdas del socialismo del siglo XXI en América Latina, de Chávez, es decir, bueno, siguiendo la lógica de Cuba, Brasil, Uruguay, tuvimos una tendencia, bueno, hasta El Salvador pasó ahí, donde las izquierdas, en su visión de progresismo, como le llamó, tuvo un auge. Pues hay una crisis y hoy hay un horizonte sombrío ahí, por supuesto. Mientras algunos corrientes mantienen la centralidad en el análisis estructural del capitalismo, eso es importante, algunos todavía sopesan la idea contra el germen, el enemigo puro que es el capitalismo, otras pues han apostado por reformas graduales dentro del propio sistema, se han orientado a deconstruir el propio sistema, pero de la base del mismo, y las otras tendencias han priorizado por el reconocimiento de identidades históricamente marginadas. Por supuesto, esto desde la visión de la sociología política son debates que reflejan tensiones estructurales, económicas, prácticas culturales, subjetividades políticas y ante todo, pues trayectorias históricas de movilización. Turén y Giddens nos tratan de expresar cuando nos construyen esta modernidad desde la esfera de lo social a la deconstrucción de las visiones eminentemente tradicionales que originaron la izquierda hacia constructos más refinados y por supuesto nuevas tendencias. En el país, por lo menos, la izquierda ha transcurrido por transiciones significativas, eso hay que ser bien claro. En nuestro país, la izquierda como constructo político pasó del socialismo revolucionario al reformismo eminentemente gubernamental. Está claro que el FMLN que se conjuntó, porque el FMLN es una síntesis, hay que decir, la gente es una síntesis. El FMLN no es, no se lo creo la arena frente, no creo de paz, hay que decir la gente. Es una construcción histórica que data desde, bueno, pensamiento político manifiesto pues, sí, en 1929 con la fundación del Partido Comunista Salvadoreño y hasta los años 60 y 70 que comienza así de degradarse y comienza una serie de diversos niveles de lucha. Por eso hoy, cuando se quiere entender la dinámica de la izquierda, no se deja de lado todo lo que es el constructo y las bases que la elaboraron, pues la izquierda eran movimientos campesinos, eran sindicatos, eran sociedades estudiantiles, eran asociaciones de artistas, eran intelectuales, eran diversas manifestaciones colectivas que crearon frentes de masa, ejércitos revolucionarios, digamos, los pensamientos políticos y que se sintetizaron en el FMLN. Es decir, como un constructo de la izquierda formalmente establecido, pues izquierda que revolucionariamente en un contexto de guerra planteaba una alternativa a lo que era el status quo. Eso fue el FMLN. Ahora, después, cuando son los acuerdos de paz y ya se institucionaliza como FMLN, empieza su crisis porque esta masa, este grupo, empieza a ser obviamente deconstruido. ¿Por qué? Porque cuando se logra el poder, se convierte en un reformismo gubernamental y una crisis profunda porque pierde legitimidad y representación social. Obviamente eso es fuerte en la izquierda porque el FMLN, recordemos, los 5 organizaciones político-militares terminaron siendo después del FML controladas por un par de ellos. Las demás desaparecen, otros intentan hacer el movimiento reformista, otros se van para, bueno.
una digrega, otros están hoy actualmente en el partido de gobierno, pero eso sí pasa. Ahora, por supuesto, mientras eso pasaba, también existían nuevas versiones, pues surgieron el movimiento feminista, que hoy está haciendo, pues, desde el Estado, básicamente se busca su anulación. Está el movimiento ambientalista con una plena lucha. Hay, uh, digamos, movimientos juveniles, misiones juveniles, la diversidad sexual, y esto introduce también nuevas demandas identitarias que no siempre encontraron espacio en la izquierda tradicional. Si algo es cierto, y hay que decirlo, en este momento que estamos, digamos, esta visión de una izquierda hacia nuevos constructos en el país no fue tan fuerte. Si bien cierto, el FML se identificaba en alguna medida con las causas de estas organizaciones o estos constructos, no era una relación correlacional. Recordemos, el propio ciudadano en la presidencia, cuando andaba el candidato en el FMLN, pues reunió con los grupos de sociedad civil pegados al LGTBI. En ese momento manifestó él públicamente, no lo estoy diciendo yo, que eran los nuevos derechos civiles. Hoy vemos que eso en el poder cambia. Sí, le pasó lo mismo al FMLN. En el poder se olvidaron de todas estas organizaciones. Hoy hacen su lucha independiente en buena medida a todo el contexto. ¿Por qué? Porque no encontraron ese bemol. Ahora, sin embargo, también hay una emergencia de liderazgos hipercentralizados, porque hay una visión eminentemente hacia los liderazgos y esa narrativa que se ha creado del constructo ejecutivo, eh, fincada en la eficacia, el orden y la transformación, reconfigura aún más un escenario político nacional que tiende a que la izquierda sea vista con recelo. Y eso, por supuesto, es algo que hay que verlo en visión a lo que son las tendencias de la izquierda, hacia lo que es el socialismo, la socialdemocracia y el wokismo. Ahora bien, hay que entender el socialismo o la visión del socialismo o lo que es la visión socialista de la izquierda desde la estructura, la lucha y la contradicción. El socialismo, en su formulación clásica, por supuesto, identifica el capitalismo como un sistema basado en la explotación de la fuerza de trabajo, a través de la apropiación de excedentes económicos, por supuesto, por parte de una clase social que se apropia a los dueños de producción, que es la burguesía, ¿verdad? Y esta burguesía, en los casos de nuestros países, también se ergue sobre esta misma burguesía algo que se llama la famosa oligarquía. Desde la sociología crítica más contemporánea, en Scheibe, por lo menos, él nos plantea que el capitalismo global produce, obviamente, desigualdades persistentes, crisis cíclicas y fenómenos de acumulación por disposición que afectan de manera extrema a países periféricos como El Salvador. Nuestro país vive todavía un capitalismo dependiente. A quienes los quieran pintar como un país en desarrollo y se quiera hacer un criptoparaíso en nuestro país, pero seguimos siendo un país dependiente porque no producimos. Y aunque se tenga la esperanza de que un día el criptoactivo se convierta en el oro del futuro, y la Dubái del futuro, pues eso está todavía en el tintero. Por eso, en esta visión clásica del socialismo y el capitalismo, ese enfrentamiento, tenemos autores como Gramsci que completan esta visión, pero enfatiza que la dominación del capitalismo ya no solamente es económica, se preocupa también el ámbito cultural y la construcción de hegemonía. Eso es algo que sabemos. También nos decía la escuela crítica de Frankfurt, la industria cultural, como nos decía Adorno, Cruiser, Horkheimer, más adelante Habermas. Por ejemplo, esta perspectiva es crucial para comprender en este sentido cómo la izquierda salvadoreña construyó durante la guerra civil un imaginario de resistencia y emancipación que articulaba la clase, el territorio y la comunidad. Pero, a los acuerdos de paz, dicho proyecto perdió capacidad de producción cultural. La izquierda salvadoreña en el FMLN perdió su vocación de producción cultural. Si nosotros analizamos y estudiamos a la población salvadoreña, nosotros le hacemos estudios, cuando le preguntamos y le consultamos, se identifica con la izquierda, no con el FMLN. Encontramos un porcentaje como el 5 o 6% de la población, más o menos. Y si recientemente he hecho una investigación ahí, ¿verdad? Y en el constructo de Nolan, utilizando este esquema de Nolan, mayor parte de gente no se identifica con la izquierda, son 6, 7%. Y cuando les preguntamos, ¿se identifica con qué partido político se identifica? Creeríamos que hay una correspondencia con el FMLN y no pasa el 3%. Eso implica netamente que la producción cultural del FMLN no ha sido capaz de pegar en la masa, pensando en el FMLN como el representante político de la izquierda. Pero y cuando sea el representante político de la izquierda,
el pensamiento identitario de izquierda ha perdido un empuje en la producción cultural. Es más fuerte los centros y las derechas. Es interesante el fenómeno. Ahora, pero vamos a la otra expresión de la izquierda, la socialdemocracia. Reforma, bienestar y gobernabilidad. La socialdemocracia nace, como decía Beinstein, en una crítica al socialismo revolucionario, precisamente, poniendo que el capitalismo puede reformarse a través de la ampliación de la democracia, los derechos sociales y el estado de bienestar. Obviamente, de la sociología política contemporánea, Beinstein nos plantea que los estados de bienestar reducen desigualdades y fortalecen la cohesión social. Y Anthony Giddens nos plantea en ese sentido aquella famosa tercera vía, que busca conciliar la relación del Estado, el mercado, en la búsqueda de la justicia social. La relación capital-trabajo, que es la tensión del capitalismo. Ahora, en El Salvador, por supuesto, esta socialdemocracia fue parcialmente adoptada por los gobiernos en el 2009 del FMLN, parcialmente, digamos parcialmente. Algunos programas sociales buscaron esa estructuración y buscar que eso pasara, pero ¿qué pasa? Nuestro país tiene una debilidad estructural, una dependencia del dólar, una debilidad fiscal descomunal, una economía informal galopante, una baja productividad, y esto limita la capacidad de sostener las políticas redistributivas profundas, porque el esquema de producción, el esquema de acumulación sigue siendo el mismo, intangible. Hoy algunos hablan de que el país tiene la oligarquía sentada ante el gobierno. No es verdad. Sigue siendo la oligarquía con su peso político en la economía grande. Ahora, eso quiere decir que en nuestro país la visión de la socialdemocracia tampoco ha sido, poco ha sido. Hay intentos, por ejemplo, en el CDS buscar una socialdemocracia, el propio partido socialdemócrata que formó, pero ninguno ha logrado calar tampoco en la mano de la gente, a pesar que se tira más hacia el centro. Eso es importante decirlo. Ahora bien, el golpismo o populismo identitario, que es el que estamos hablando, eso va hacia la cultura, la justicia y el reconocimiento. Fíjate que el wokismo se entiende como un conjunto de luchas identitarias vinculadas a la raza, el género, la sexualidad, la ecología y la diversidad cultural. Es una expresión de transformaciones culturales globales y a lo que es una visión del neoliberalismo tardío. Fraser, por ejemplo, argumenta que en las últimas décadas, por supuesto, la izquierda sustituyó en algunos contextos la lucha de clases por la lucha al reconocimiento y deja de lado las problemáticas estructurales, como desigualdades económicas. Por supuesto, Daniel Barrer, muestra que estas luchas transforman subjetividades, prácticas sociales y estructuras de poder. Pero como les dice, digámoslo, de Sousa Santos, estas luchas amplían la democracia y denuncian múltiples opresiones que no se reducen a la clase. Por supuesto, en El Salvador ha habido movimientos feministas, ambientalistas, juveniles que han sido claves para renovar discursos, progresos, aunque sus agentes enfrentan resistencia a un país que es altamente con un moralismo doble moral, ¿sí? Un moralismo exacerbado, una institucionalidad eminentemente patriarcal y una visión partidaria aún anacrónica. Entonces, el wokismo, por lo menos aquí en el país, no ha tenido el efecto que en otros países tuvo, a pesar que hoy, en la visión propiamente de la izquierda, hay una especie de lucha y de tensiones ante quienes realmente hoy consideran el wopismo como una lucha que abraza a la izquierda, pero olvida sus verdaderas realidades. Ahora, en este contexto, ¿cómo vemos nosotros este panorama? Pues el FMLN representó durante muchas décadas el proyecto socialista salvadoreño, durante muchos años. Pero su transición a partido institucional, su incorporación a la lógica electoral y su giro hacia políticas moderadas diluyeron su identidad ideológica. Y desde una perspectiva más sociológica, su crisis ya no solamente es electoral, es de representación, pierde conexión con la clase trabajadora, con los jóvenes y los movimientos sociales emergentes. El FMLN no logra hilvanar un esfuerzo hacia estas tensiones. Eh, a pesar que los gobiernos del FMLN implementaron o buscaron inspirarse en algún reformismo socialdemócrata, como por los famosos programas sociales, el acceso a la salud, de la educación, el aumento de ciertas concesiones, en el caso del salario mínimo, programas de asistencia social, la- se fue limitado su modelo económico, no logró transformar y al contrario, nunca planteó una reforma fiscal estructural que generara obviamente un bienestar profundo, porque como se dice, pues se pactó con la oligarquía, déjame gobernar y tranquilo, ¿verdad? A pesar de que eran tensiones, buscar tensiones. Ahora, el caso del golpismo
los colectivos contemporáneos han introducido estos debates del feminismo, la LGTBIQ, justicia ambiental, memoria histórica. Obviamente, estos generan subjetividades políticas y disputas en marcos culturales conservadores, que es difícil. Por eso representa una reconfiguración del cambio político y un desplazamiento de la centralidad de la clase como único eje analítico. Sin embargo, aún carente de articulación con proyectos económicos amplios. Recordemos, el propio Arena pues tuvo su decisión, el partido de nuestro tiempo, que se fue más hacia, porque como que se encontraron, ¿verdad? Los sectores más burguesados del FMLN y los sectores descompuestos en la lógica tradicional de Arena, pues juntan un producto que se llama Nuestro Tiempo, que no tuvo un alcance, es decir, no tuvo un alcance en la masa, porque la masa es el debate como tal. Ahora, hay claramente una hegemonía planteada desde el Ejecutivo, de la visión del líder, de lo que es el líder, desde lo que es el constructo. Y por supuesto, esa visión hiper generativa central del representante del gobierno desplaza narrativa clásica izquierda-derecha, la desplaza mediante un discurso de antipolítica, modernización y orden. Sociológicamente, esto constituye una articulación, una rearticulación hegemónica y desafía a que la izquierda debe reconstruir una contrahegemonía que dialogue con las preocupaciones contemporáneas de seguridad, que la gente, pues el punto que habla, el empleo, la educación, la tecnología y la movilidad social. Porque hoy enfrentamos a una visión desde lo que es el espectáculo, la política, de un país que cambió, que se transformó, que estaba en ruinas, que estaba en las cenizas, pero hay un salvador, hay una visión salvadora que ha logrado impernar ese constructo en la población salvadoreña. Y aunque los datos, la evidencia sean frígenos, digan que no están así, la izquierda no ha logrado todavía construir un contradiscurso. Tenemos un representante en el FMLN que plantea en sus discursos los días lunes, plantea lo contrario a lo que el otro dice, lo puede buscar la contradicción. ¿Va? Los movimientos políticos que tienen en la izquierda, pues, tienen algunas intenciones, pero no hay dentro del constructo llamado izquierda, teoría o que tengamos en la que es la izquierda alboreñez, como la derecha que tenemos, ya no, yo lo dije hay poco, la arena ya no representa a la derecha, esta nueva idea ya claramente, y la oligarquía que no tiene intereses, no tiene, perdón, convicción, no que intereses, entonces lo ve claramente pegado ahí, ¿verdad? Entonces nuestra izquierda y nuestra derecha pues están casi un atisbo, pero la derecha ha logrado canalizar la hegemonía cultural y impregna ese discurso, mientras la izquierda, un FMLN, que no llegó nunca al trascender hacia un discurso diferente al que plantea, pues ha tenido eso. Ahora, ¿cómo construir una visión de izquierda, digámoslo, alternativa? No va a ser renovada porque hay que renovadores. ¿Va? Primero hay que integrar la clase, lo que es la identidad. Recientemente la victoria de este joven alcalde allá en Nueva York le ha dado a mucha gente una luz de que puede ser una izquierda bueno, él se declaró socialista en todo momento y nunca se escondió y dijo claramente sus programas, pero se dedicó a atender los problemas de la gente, a ver los problemas de la gente, el tema del pasaje, el costo de la vida, y por eso que una sociología crítica desde la izquierda debe evitar la falsa dicotomía entre demandas económicas y demandas identitarias. Debe construir un proyecto donde distribución y reconocimiento coexistan como dimensiones inseparables del conflicto social. Este joven es musulmán, pero también acepta la diversidad, acepta, entonces no es una contradicción en sí mismo lo que él piensa, lo que él significa que sea. Además, hay que reconstruir el territorio y lo comunitario. La izquierda debe fortalecer su presencia territorial, promover organizaciones comunitarias, apoyar movimientos sociales, sindicales y juveniles y generar procesos de formación política. En este país lo que falta es formar políticamente a la gente. ¿Por qué? Porque lamentablemente no entiende. Y un proyecto de país desde una visión de izquierda debe estar claro en que hay que reducir las desigualdades. Hay que incorporar los derechos humanos como una visión integral y no solamente utilitaria, ni para favorecer delincuentes, ni para criminalizar a las personas, ni menos para considerar que no son los importantes. Hay que regresar a fortalecer la democracia y no hacerlo un medio como un fin. Por eso no alterna una visión de izquierda del FMLN como está planteado, que aquí critica al gobierno en turno, pero aplaude a los gobiernos que hacen prácticas que emulan los regímenes autoritarios. Hay que proteger el medio ambiente, una lucha por el medio ambiente. No está en contra del progreso, del desarrollo de infraestructura, pero en condiciones que protejan el medio ambiente y se articule la innovación con la justicia social.
Por eso este debate de socialismo, de democracia y wokismo en El Salvador no es solamente ideológico, es una disputa del futuro de la sociedad. La izquierda debe enfrentar el reto de definirse sociológicamente, cultural y políticamente. Y su capacidad de sobrevivir va a depender de las estructuras económicas, las luchas identitarias y las reformas democráticas que un proyecto coherente, actualizado y conectado con las necesidades de la población. Ya hay críticas muy fuertes que se han hecho precisamente de diversos autores. Hay una autora que critica el uso del wokismo como herramienta de la izquierda. Más bien, Manage ha dicho de que hay que rescatar la identidad del socialismo de las izquierdas, pero trascender en el tiempo actual, en donde el discurso y la narrativa desde los campos de la industria cultural tratan de decirnos que está todo acabado. Mientras exista injusticia, mientras exista desigualdad, mientras haya quienes quieren apropiarse de los recursos y no importarle los futuros de las generaciones, la izquierda siempre va a tener un espacio. Lamentablemente, en nuestro país, ese debate aún se encuentra, digámoslo, embrionariamente. Bueno, creo que con esto he logrado completar los dos espectros, tanto la izquierda como la derecha, como los constructos, representan parte de la identidad política de nuestros pueblos y aunque se diga que se han deconstruido, siguen estando ahí. El lenguaje no lo dice. Muy bien, muchas gracias, bendiciones y nos vemos el próximo martes, siempre a través de Plataforma.